Si tienes una Biblia, por favor ábrela en 2 Corintios capítulo 4. Pero si no lo tienes, toma estas notas, porque todos los versos que veremos se encuentran en estas notas. Saben, he descubierto algo muy profundo. La vida es dura. A veces es decepcionante. Y el hecho es que la vida no siempre colabora con mis planes. ¿Te has dado cuenta de eso? De hecho, mis planes casi nunca salen de la forma en que los planeé. Todo se hace pedazos. Nada sale bien. La gente te decepciona. Los planes no ocurren. Incluso aquellas cosas por las que oramos. Muchas veces oramos para que las cosas salgan de cierta manera, pero no termina ocurriendo de esa manera. Y nuestras oraciones no son contestadas como queríamos. Saben, mucha gente, luego de una pérdida importante o de un gran fracaso, se meten dentro de una caparazón. Se aíslan a sí mismos y dicen, ok, mi vida básicamente se ha terminado. Y básicamente dejan de vivir y empiezan solo a existir. Pareciera que ponen un tiempo y están esperando a que llegue el final. En verdad ya no están viviendo. Por otro lado, hay algunas personas que no importa lo que les ocurra en la vida, se vuelven a levantar y regresan al juego. Tienen una resistencia sorprendente. Los noquean y se levantan, los noquean y se levantan, los noquean y se vuelven a levantar, incluso mejor que antes. Pablo era un hombre así, San Pablo, en la Biblia. Tenía una enorme resistencia, tenía una gran habilidad para seguir soportando mientras todos los demás se querían rendir. La Biblia dice esto en los versos 8 y 9 de 2 Corintios 4. Pablo dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Ahora, ¿dónde obtienes esa clase de resistencia? Yo quiero esa clase de resistencia y también quiero que tú la tengas. ¿De dónde sacas la clase de valor para seguir avanzando cuando cada hueso en tu cuerpo quiere rendirse? Quiere tirar la toalla. Dices, he sido lastimado demasiadas veces. Basta, ya no más. Construiré un muro a mi alrededor. El problema es que cuando haces eso, para mantener afuera el dolor, también mantienes afuera el amor. Y terminas existiendo, no viviendo. Esta mañana quiero que veamos cómo tener la valentía para seguir adelante. Y quiero que veamos específicamente qué hacer cuando quieres darte por vencido. Ahora, el pasaje clásico acerca de esto en la Biblia es el libro de Job. Job es el libro más antiguo en la Biblia. Tú conoces la historia de Job. Job era el hombre más rico en el mundo en sus días. Él era el hombre más prominente en el mundo y él era el hombre con más influencia en el mundo. Y en un día, en un periodo de 24 horas, su vida completa se hizo pedazos. En primer lugar, perdió toda su riqueza. Todo su rebaño, todo su ganado, todas sus cabras, sus granjas, todo fue destruido en un día. Todos sus hijos fueron asesinados por terroristas el mismo día. Y también en esa época, él contrajo una terriblemente dolorosa enfermedad que era crónica y terminal. ¿Aún piensas que tuviste un mal día? Sabes, Job tenía un doctorado en el dolor. Él tenía un doctorado en pérdida. Él tenía un doctorado en manejar las crisis en la vida. Y quiero decirte que sin importar lo que atravieses en la vida, y no estoy minimizando lo que estás atravesando, pero no es nada comparado a lo que vivió Job en un periodo de 24 horas. Y aún así, viendo su vida, aprendemos algo que deberíamos hacer. Cuando estás a punto de rendirte, cuando sientes que no tienes la energía para dar un paso más, voy a dejarlo todo. Renunciaré a mi matrimonio, voy a renunciar a mi trabajo, voy a renunciar a mi sueño, voy a rendirme con mi salud. Se terminó, es todo, se acabó. Si haces lo que hizo Job, saldrás exitoso. Así que vamos a verlo, entremos en materia. 6 cosas que Job hizo en su vida para tener el coraje para seguir avanzando cuando quieres darte por vencido. Número 1. Cuando tienes una gran pérdida, lo primero que debes hacer es esto. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. Simplemente dilo. Sácalo de tu sistema. Toda esa frustración, solo debes decírselo a Dios. Debes descargar tus sentimientos.
Debes liberar tus frustraciones. Tal vez no te das cuenta de esto, pero cuando le confías a Dios tus emociones negativas, eso es, de hecho, un acto de adoración. En el primer capítulo de Job, luego de que todo se hiciera pedazos en su vida, Job dice esto, verso 20. Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Ahora, ¿qué está haciendo él aquí? Él está físicamente y visiblemente expresando su dolor a Dios. Se levantó y se rasgó las... Debes estar bastante enojado para rasgarte las vestiduras así. Se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, ese es un acto de humildad, y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Cada vez que atraviesas una pérdida importante en tu vida o una decepción, experimentarás 4 emociones. La primera es enojo. ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Esa es la actitud natural, el enojo. Lo segundo que experimentarás es el duelo. ¿Qué he perdido? ¿Qué he perdido? Lo tercero es conmoción. ¿Qué hago ahora? No puedo creer que esto está ocurriendo. No puedo creerlo. Y lo cuarto es miedo. ¿Qué ocurrirá ahora? Cuando tienes estas 4 cosas, enojo, duelo, conmoción y miedo, ¿qué debo hacer con ellas? Debes expresarlas a Dios. Eso es lo primero que debes hacer. No debes suprimirlo, no debes reprimirlo, no debes expresarlo, ¿sabes?, en contra de alguien más. Debes confesarlo. Dile a Dios cuán enojado estás. ¿Y sabes qué? Esta es una pequeña sorpresa para ti. Dios puede manejar tu enojo. Dios puede manejar tu frustración. Dios puede manejar tus emociones. ¿Sabes por qué puede manejar tus emociones? Porque fue Él quien te las dio. La única razón por la que tienes emociones es porque fuiste hecho a la imagen de Dios. Y Dios es un Dios emocional. Dios tiene sentimientos. ¿Sabías eso? Dios tiene sentimientos. La única razón por la que te entristeces es porque Dios se entristece. La única razón por la que te enojas es porque Dios se enoja. Dios se frustra. La paciencia de Dios es probada. Dios entiende todas estas cosas porque Dios es un Dios emocional y Dios puede manejar tu enojo. Es como un niño de 2 años haciendo un berrinche, pegándole en las rodillas a su padre. Un padre puede soportar eso. Y Dios es más grande que tu emoción. Entonces está bien decirle a Dios exactamente cómo te sientes. Y cuando oraste por un ascenso, pero no ocurrió, y cuando un ser querido se aleja de tu vida y ha sido traicionado y ha sido rechazado, cuando has sido despedido, cuando recibes la temible llamada, es cáncer, y todo, está bien decirle a Dios, Dios, estoy enojado, estoy molesto, estoy harto, estoy frustrado, estoy fastidiado, tengo dudas. Dios puede manejar tus quejas, Él puede manejar tus preguntas, Él puede manejar tus miedos, Él puede manejar tus dudas, puede manejar tu dolor, porque el amor de Dios por ti es mayor que todas tus emociones. Ahora, lo que me encanta de Job es que él es crudamente honesto. Él no empieza a hablar cosas en vano. En Job capítulo 7, verso 11, Job dice, luego de haberlo perdido todo en un día, él dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Si no hablo, voy a explotar. Verás, cuando tienes emociones negativas en tu vida, si te tragas las emociones, tu estómago lleva la cuenta. Si no se lo expresas a Dios, vas a exteriorizarlo en tu cuerpo. Y guardar emociones como acabas de tener una gran decepción. Gastaste todo tu dinero en un negocio y te fuiste a la bancarrota. Y dices, un momento, lloré por esto, le pedí a Dios que lo bendijera. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Y estás enojado. Es como agitar una botella de Coca-Cola. Si tú no se lo expresas a Dios, va a salirse por los lados con un comportamiento raro dentro de 6 meses, en una compulsión, en una adicción, en una aventura y otros comportamientos autodestructivos. Vas a expresarlo de alguna forma. Necesitas sacarlo. Así que Job dice, no puedo quedarme callado, estoy enojado, tengo que hablar. Y si estudias el libro de Job, Job empieza con confusión. ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? Y luego pasa a quejarse. No me gusta lo que me está ocurriendo. Y luego empieza a hacer acusaciones contra Dios. Dios, tú no eres un buen Dios. Y Dios lo soporta todo. Él lo maneja. Verás, la respuesta correcta para las tragedias sin explicación no es hacer como si nada. Algunos piensan que por todo lo que ocurre en tu vida debes decir bien, alabado sea el Señor.
No, eso no es sincero. Es una farsa, es una hipocresía. Dios quiere que seas auténtico con Él. Dios no está interesado en falsa adulación, pero está honestamente interesado en tus luchas honestas con Él. Ahora, sé que lo que te diré a continuación te sorprenderá. Yo tengo 3 hijos y podría sorprenderte, pero algunas veces ellos cuestionan mi criterio. ¿Puedes creerlo? Ellos cuestionan mi criterio. Ahora, mis hijos nunca han dudado que yo los amo. Ellos saben que los amo. Y nunca han dudado que yo he estado en este planeta más tiempo que ellos. Y nunca han dudado que yo tengo más experiencia que ellos. Pero algunas veces ellos cuestionan mi sabiduría. ¿Y saben qué? Prefiero tener una conversación brutalmente honesta con ellos en lugar de que se lo traguen. Y Dios hace lo mismo. Dios prefiere que tú luches con Él en enojo en lugar de que te alejes de Él en apatía. La lucha es un deporte de contacto. En la Biblia, cuando Jacob luchó con Dios, a Dios no le molestó porque al luchar estás de frente, estás junto a Él, estás en contacto cercano. Dios prefiere que luches con Él, diciéndole tus dudas y miedos, estando cerca de Él, en lugar de que te alejes y estés en silencio y seas apático y desentendido. Lamentaciones capítulo 2, verso 19 dice esto: levántate y clama por las noches. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por la noche? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tus lágrimas ante Dios? Sabes, en la Biblia hay muchos ejemplos de gente de Dios que expresaron sus frustraciones ante Dios y Dios lo manejó. Está bien, Dios puede manejarlo. En una ocasión Jeremías dijo: Dios, tú me engañaste, creo que me mentiste. Creo que me prometiste esto y ocurrió esto otro. Dios, creo que me engañaste. Dios puede con eso. Noemí dijo en una ocasión: llámenme amargada porque Dios ha amargado mi vida. Ella luego volvió a estar contenta, pero en ese momento ella se sentía así. En una ocasión David dijo: Dios, he recibido lo peor que tú me podrías dar y ya estoy harto. Pero él siempre regresaba. Lo mismo con Job. Y aunque Job cuestionó la sabiduría de Dios y se preguntaba qué era lo que ocurría y se lamentaba, admitiendo su frustración, aún así en lo profundo de su vida, él confiaba en Dios. Pero ese es el primer paso, debes sacarlo de tu sistema. Paso número 2. Lo segundo que debes hacer cuando quieres darte por vencido y necesitas el valor para seguir adelante es aceptar la ayuda de otros. Eso es lo segundo que hizo Job. Debes aceptar la ayuda de otros. Porque Dios no pretende que manejes todo el dolor o todas las pérdidas o todo el estrés en tu vida por tu cuenta. Fuimos hechos el uno para el otro, nos necesitamos, somos seres sociales. Lo primero que Dios dijo en el jardín del Edén fue: no es bueno que el hombre esté solo. Fuimos hechos para estar en relaciones. Ahora, este es el problema. Cuando atraviesas una gran decepción, no quieres contárselo a nadie. Cuando atraviesas una pérdida importante, la reacción natural humana es alejarse, aislarse. Lo manejaré por mi cuenta. No necesito a nadie más y quieres mantenerlo en secreto. Cuando tienes una pérdida, un fracaso, un error, una crisis, generalmente te alejas y te aíslas. Mala idea. Mala idea. La reacción natural es aislarse cuando Dios dice: no, necesitas amigos en tu vida en este momento. Job capítulo 6 dice esto, verso 14. Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Me encanta ese verso. Dios dice que incluso si no crees en Dios en ese momento, necesitas amigos que estén contigo. Un amigo se acerca cuando todos se alejan. No echan las cosas en cara, sino que te ayudan. Y tú necesitas gente en tu vida. La Nueva Versión Internacional dice: para el desahuciado hay lealtad de parte de su amigo, aunque se aparte del temor de Dios, del Todopoderoso. Es decir, habrán momentos en tu vida donde vas a estar en tanto dolor que dirás: ahora mismo ni siquiera creo en Dios. Está bien, necesitas amigos que te digan: está bien, nosotros creeremos en Dios por ti. Habrá momentos en que dirás: no tengo fe en este momento, estoy lleno de dudas, no tengo ninguna fe.
Ahí necesitas gente que diga, está bien, tendremos fe por ti, confiaremos en Dios por ti en este momento. Por eso necesitas un grupo pequeño. Los grupos pequeños son una red de seguridad. En esta iglesia, 32,000 personas en esta iglesia están en grupos pequeños. No me preocupo por ellos. Me preocupo por aquellos de ustedes que no están en un grupo pequeño, porque cuando vengan las crisis, ¿quién va a tirar de ti? Sabes, no has ayudado a nadie en sus crisis, así que ¿quién va a ayudarte a ti? Por esto nos necesitamos el uno al otro. La Biblia dice, en 1 de Tesalonicenses 5:11, anímense y fortalézcanse unos a otros. Ahora, este es un mandamiento. Dios nos manda a ayudar a los demás con sus cargas. Yo debo ayudarte a ti cuando estás atravesando tiempos difíciles y tú debes ayudarme a mí cuando yo estoy atravesando tiempos difíciles. Y por eso necesitamos grupos pequeños. Y si aún no lo estás, debes buscar un grupo pequeño, así que al terminar puedes ir al patio y registrarte para un grupo pequeño. Ahora, he estado en el grupo en el que estoy durante muchos años, pero quiero ser honesto con ustedes. Algunas veces no quiero ir al grupo pequeño. No me siento con ganas de ir al grupo pequeño. Ahora, yo sé que tú nunca has sentido eso. Pero algunas veces digo, estoy tan cansado y hoy me gustaría solo acostarme en el sofá y ver la televisión. Y no siempre tengo ganas de ir a un grupo. Pero ¿sabes qué? Nunca he estado en un grupo en el que no diga, verdaderamente necesitaba eso. Y generalmente cuando no quiero ir es cuando más lo necesito. Es cuando más lo necesito. Debemos animarnos unos a otros. Mira el siguiente verso. Ayúdense cuando estén en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es esta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Lo menciona unas 7 veces en la Biblia. Se nos manda a ayudarnos mutuamente. Así que cada vez que ayudas a alguien que está atravesando dolor y dicen, estoy dudando, estoy frustrado, estoy molesto, estoy enojado, estoy lleno de miedo, estoy dañado. Y le dices, está bien, creeré en Dios por ti, voy a ayudarte, voy a levantarte. Entonces estás cumpliendo la ley de Cristo. Verás, el dolor es el gran nivelador. Cuando tienes dolor, no importa si eres rico o pobre, tienes dolor. No importa si eres joven o viejo, tienes dolor. No importa si tuviste educación o si no tuviste educación, el dolor es el gran nivelador. Debemos ayudarnos mutuamente en nuestro dolor. Dile a Dios exactamente cómo te sientes y acepta la ayuda de otros. Esto es lo tercero que debes hacer. Deja de preguntar ¿por qué? Cuando atraviesas esa pérdida, cuando atraviesas esa crisis, cuando tu oración no ha sido contestada, deja de preguntar ¿por qué? Porque no ayuda y solamente prolonga el dolor. Ahora, todos tenemos que aprender esto. Incluso Job tuvo que aprenderlo. Job no estuvo bien durante mucho tiempo. De hecho, Job estaba lleno de preguntas. Él hizo preguntas durante 37 capítulos. Así que él no lo entendió desde el inicio. Pero eventualmente él lo entendió. Y eventualmente dejó de preguntar por qué. Y Dios empezó a hacerle preguntas a él. Y te hablaré de eso en un momento. Y él hacía todo tipo de preguntas. Déjame mostrarte algunas. Job capítulo 3. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Es decir, este era un hombre con tanto dolor y tan desesperado que dice, ¿sabes qué? Hubiera sido mejor si no hubiera nacido. Ahora, debes tener un enorme dolor para sentirte así. Y es así que se sentía Job. Él dice, maldigo el día en que nací, desearía no haber nacido. Dios, ¿por qué me dejaste nacer si iba a ser parte de todo este desastre? Es una pregunta genuina. De hecho, Job hace muchas preguntas como esta. Mira el siguiente versículo, Job 3:20. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? Buena pregunta. ¿Por qué se les da la vida a los amargados? Verás, esta pregunta del por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Es la naturaleza humana y todos la hacemos. Y la razón por la que todos lo preguntamos es un malentendido. Es porque pensamos que si entendemos la razón que está detrás de nuestro dolor, entonces el dolor disminuirá. ¡Qué equivocación! Una explicación no te consuela. No necesitas una explicación, necesitas fuerza.
No necesitas una explicación, necesitas un Salvador. No necesitas una explicación, necesitas a Dios. No necesitas una explicación, necesitas consuelo y apoyo. Pero siempre buscamos una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hacemos preguntas como, ¿por qué se alejó esa persona de mi vida? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué me hicieron una promesa y luego la rompieron? ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué me lastimaron? ¿Por qué perdí mi empleo? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué murió mi ser amado? ¿Por qué se enfermó esa persona? ¿Por qué me enfermé? Amigos, he estado estudiando la pregunta del por qué durante 37 años. Y voy a darles mi respuesta profunda y educada. No lo sé. Y nunca voy a saberlo, porque yo no soy Dios. Y tú tampoco eres Dios. Y algunas cosas nunca vamos a entenderlas hasta que lleguemos al otro lado de la muerte, en la eternidad, en el cielo. Y entonces todo se volverá bastante claro. Solo Dios lo sabe. Y si no lo entiendes de una vez, mejor deja de preguntar el por qué, porque solamente prolongas el dolor. Permíteme mostrarte un par de versículos importantes. No están en tus notas, así que tal vez quieras escribirlo. Aquí en la pantalla, Proverbios 25, verso 2, dice esto. Es privilegio de Dios ocultar un asunto. Es el privilegio de Dios ocultar un asunto. Dios revela, pero Dios también oculta. Verás, no sabrías nada acerca de Dios a menos que Dios lo revelara por sí mismo. Dios es un Dios de revelación. Dios se revela a través de la naturaleza, Él se revela a través de las circunstancias, Él se revela a sí mismo a través de la Escritura. Y el único motivo por el cual sabes algo acerca de Dios es porque Dios ha decidido revelarse. De otra manera, no lo sabrías. Pero la Biblia dice que Dios no solamente revela, Dios también oculta. Y algunas veces, Dios esconde intencionalmente su rostro de nosotros. ¿Por qué? Para que aprendamos a confiar en Él en lugar de nuestros sentimientos. Para que vivamos por fe en lugar de por sentimientos. ¿Por qué Dios no simplemente se dio a conocer a todos y lo hizo todo perfectamente claro para que lo vieras todo desde el inicio de tu vida hasta el final con claridad? Porque morirías del miedo. Así que Dios oculta intencionalmente algunas cosas y lo que Dios ha ocultado, tú nunca lo vas a descubrir en este lado de la eternidad. Así que solamente relájate y deja de preguntar por qué. Verás, Dios no te debe una explicación por nada. Dios no tiene que corroborar primero contigo antes de hacer algo. Dios no debe pedir primero tu permiso antes de permitir que las cosas ocurran. Dime, ¿está bien esto para ti? No, Dios es Dios. Y no siempre vamos a entender lo que ocurre. Primera de Corintios 13, versos 9 y 12 dice esto. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Solo vemos una pequeña parte. Ahora, vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego, es decir, en el cielo, veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que conozco ahora es parcial e incompleto, pero luego, en el cielo, conoceré todo por completo. Algún día, todo estará muy claro. Un día, todo tendrá sentido. Un día, cuando estés en el cielo, dirás, oh, eso es lo que estaba ocurriendo. Por eso es que Dios permitió eso en mi vida. Por eso es que Dios me permitió pecar. Por eso es que Dios permitió que esa otra persona pecara en mi contra. Porque Él pudo evitar que yo pecara o pudo evitar que esa persona pecara, pero no lo hizo. Y como resultado, el mundo está dañado. Nada funciona bien. Pero algunas cosas no las vamos a entender hasta llegar al cielo. En primer lugar, nuestra capacidad cerebral no es lo suficientemente grande para entender a Dios. Uno de los mejores consejos que he recibido en mi vida me lo dio mi padre hace muchos años. Y fue algo que se quedó conmigo. Me dijo, hijo, habrá muchas cosas en la vida que no vas a entender. Y no van a tener sentido. Y vas a tener todo tipo de preguntas. Lo que necesitas hacer es crear un archivo en tu cerebro de pregúntale después a Dios. Y necesitas guardar esas preguntas allí. Porque habrán algunas cosas que simplemente no tendrán sentido. Y querrás decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Pero no van a ser contestadas ahora.
Así que necesitas crear un archivo de no tiene sentido, un archivo de no puedo entenderlo, un archivo de Dios, tendré que preguntártelo después. Y cada vez que tengas una de esas preguntas sin respuesta, simplemente ponlo allí y suéltalo y déjalo ir y continúa con tu vida. Y haz lo mejor que puedas con lo que tienes ahora para Jesucristo. Un consejo profundo. Solo guárdalo en el archivo de no lo entiendo. Verás, algunas veces oras por algo y lo quieres tan desesperadamente que tu corazón está a punto de romperse y dices, Dios, he invertido los ahorros de toda mi vida en este negocio y quiero que funcione, pero no funciona. Y algunas veces dices, Dios, anhelo tanto poder casarme, pero no ha ocurrido. Y Dios, yo quiero un bebé, pero no ha ocurrido. Y Dios, y hay algunas cosas que anhelas tanto que oras por eso y oras por eso y oras por eso, pero no obtienes lo que tú quieres. Y en ese momento eres tentado a dudar de Dios, a dudar de sus promesas y a dudar de la eficacia de la oración. Eso es normal. Incluso Job dudó de la eficacia de la oración. Dirás, ¿en serio? Sí, lo hizo. Mira el siguiente verso. Job 21:15. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? Este es un hombre con un gran dolor. ¿En qué nos beneficiará orar? Él está diciendo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y algunas veces tú oras y cuando no obtienes lo que quieres, sientes que Dios te ha desilusionado y estás decepcionado y hablas de forma ilógica y dices, Dios simplemente no me ama. Estás equivocado, muy equivocado. No podrías entender cuánto Dios te ama. Él no podría amarte más o menos de lo que ahora te ama. Y como ya he dicho antes, no puedes hacer que Dios deje de amarte. Puedes huir de Él, pero Dios no dejará de amarte porque Dios es amor. Y siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de Dios. Lo que necesito hacer, en lugar de preguntar por qué, es que necesito dar el cuarto paso. Confía en Dios, en las cosas que no entiendas. Es ese cuarto paso. Dejo de preguntar por qué, porque no encontraré la respuesta ahora y confío en Dios en las cosas que no entiendo. Ahora el hecho es que Dios siempre contesta las oraciones. Siempre, 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 siempre contesta las oraciones. No siempre contesta sí. No siempre contesta de la forma en que yo quisiera. De hecho, hay cientos de formas en que Dios puede contestar tus oraciones aparte de sí. A veces Dios responde las oraciones con sí. A veces Dios responde las oraciones con no. A veces Dios responde las oraciones con todavía no. A veces Dios responde las oraciones con espera. A veces Dios responde las oraciones con debes estar bromeando. A veces Dios responde las oraciones con sé tú la respuesta. Digo, ve y sé la respuesta. ¿Sabes? Dices, Dios, necesito dinero. Dios responde, ve a trabajar. Dios, me quiero casar. Bien, ve y conoce a algunas personas. Dios no va a arrastrar a un hombre del cielo y ¡pum! Podría aplastarte. A veces Dios dice, sé tú la respuesta. A veces Dios dice, confía en mí. No vas a saber de qué se trata. Confía en mí. Hay diferentes formas en las que Dios contesta la oración. Ahora, durante 37 capítulos en el libro de Job, Job está haciendo la pregunta del por qué. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué no respondes mis oraciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el verso 38, Job deja de preguntar el por qué y Dios le dice, muy bien, Job, me gustaría que tú me respondas algunas preguntas. Y en los siguientes dos capítulos, el capítulo 38 y el capítulo 39, Dios bombardea a Job con preguntas que solo Dios puede responder. Él dice cosas como, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Puedes explicar la ley de la gravedad? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. ¿Entiendes tú por qué es caliente el sol? Y durante dos capítulos, Dios le hace algunas preguntas que obviamente solo Dios podía responder.
Y Job se da cuenta, luego de escuchar a Dios durante 2 capítulos, um, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Digo, ¿saben? Soy solo un hombre. Mi conocimiento es limitado. No puedo verlo todo. Mi capacidad cerebral es demasiado pequeña. Si pudieras entender por qué Dios hace todo lo que hace en tu vida, tú serías Dios, pero no lo eres. Y cuando yo trato de entender cuáles son los caminos de Dios, es como una hormiga intentando entender la Internet. ¡Ah! Sin importar cuánto lo intente, nunca va a comprender la Internet. De ninguna manera, una mente finita podría entender a un Dios infinito. No puede. No tienes la capacidad. Entonces hay algunas cosas en las que simplemente debo confiar en Dios. No las entiendo, no tienen sentido. Debo ponerlas en el archivo de preguntarle después a Dios. Pero voy a confiar en Dios en las cosas que no entiendo. Así que Job dice, mi conocimiento es limitado, no lo entiendo todo. Mi capacidad cerebral es muy pequeña, soy solo un hombre. Así que deja de cuestionarse y empieza a confiar. Job 42, versos 1 al 3 y luego el 6. Esto es lo que Job le contestó a Dios. Sé que tú todo lo puedes, Dios, y sé que nadie puede detenerte. Le dice Dios, eres omnipotente. Dios, tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y Job dice, Dios, puedo imaginar que tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y Job admite, soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Dios, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job dice, yo estaba hablando acerca de cosas de las que no sabía nada. Esta situación está por encima de mí, está por encima de mi entendimiento. No tengo la capacidad para entender los caminos y la sabiduría de Dios. Lo siento, me arrepiento, estaba equivocado. Debes simplemente confiar en ti. Ahora, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces cuando estás en una situación en la que tú no ves lo que Dios ve? No puedes ver toda la imagen. Las cosas no están claras y lo que está ocurriendo no tiene ningún sentido para ti. ¿Qué haces en esta situación? Debes recordarte de las cosas que sabes acerca de Dios, que sabes con certeza, en las que puedes confiar, y afirmas públicamente lo que sabes en medio de todas las cosas que no sabes y las cosas que no entiendes. Y esto es exactamente lo que hace Job en el resto del libro. Yo escribí algunas de ellas en tus notas. Job se recuerda a sí mismo y dice, yo sé que Dios es bueno y sé que Dios es amoroso. Job capítulo 10. Yo sé que Dios es todopoderoso. Él dice, yo sé que Dios conoce cada detalle de mi vida. Estoy seguro de ello. Sé que Dios tiene el control, sé que Dios tiene un plan para mi vida y sé que Dios me protegerá. Él afirma en medio de sus dudas las cosas que sabe que son verdad. Ahora, no sé lo que estás atravesando ahora mismo y tal vez no lo sientas, pero quiero decirte esto. Dios está apasionadamente e íntimamente pendiente de cada detalle en tu vida por el que estás atravesando. Y Él presta atención a cada respiro y cada eructo en tu vida. Nada se escapa de la atención de Dios, porque Dios es amor y Él te hizo para amarte. Y Él observa cada detalle en tu vida. Así que incluso si Job no entiende lo que está ocurriendo, él hace estas afirmaciones de fe y necesitas hacer esto. Sé que eres bueno, sé que eres amoroso, sé que eres todopoderoso, sé que conoces cada detalle en mi vida, sé que tienes el control, sé que tienes un plan, sé que vas a protegerme. Y luego de hacer todas estas afirmaciones, Job toma la decisión de voy a confiar en Dios sin importar lo que ocurra. Tal vez no pueda entenderlo, pero voy a confiar en Dios sin importar lo que ocurra. Mira el siguiente versículo. Job dice, aunque el Señor me mate, yo en Él confío. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo, Dios, no lo entiendo todo, pero voy a confiar en ti. Dios, aunque me mates, aún así confiaré en ti.
Y con toda mi vida, yo voy a confiar en ti. ¿Has llegado a esa madurez en tu fe? ¿O eres aún un bebé espiritual y solo confías en Dios cuando las cosas van bien en tu vida? La mayor prueba de fe es, Dios, no lo entiendo todo, pero sé que eres un buen Dios y aunque me mates, confiaré en ti. Porque de todos modos no fui hecho para esta vida. Fui hecho para el cielo. Saben, hay una frase que me ha ayudado mucho cuando he enfrentado tragedias sin sentido y las veo todo el tiempo como tu pastor. Porque escucho lo que ocurre en tu vida y en tu vida y en tu vida. Lo veo todo el tiempo. Y una de las cosas que digo en mi mente es que digo esto. Todo es parte de un plan. Todo es parte del plan. Eso es algo bueno para recordar. Todo es parte de un plan. No todo es bueno. Y Dios no lo causa. Dios no causa el pecado. Si al salir de aquí yo me emborrachara y tuviera un accidente y lastimara a alguien, eso no sería la voluntad de Dios. No sería causado por Dios. Pero Dios dice, sabes que yo soy más grande que tu pecado. Soy más grande que tus errores. Soy más grande que tus torpezas y tus fallas y que tus malas decisiones. ¿Y sabes qué? Puedo hacer que eso encaje en el plan para tu bien.